Bienvenidos a todos, estamos acá en Buenos Aires, se dice la ciudad de la furia, no sabía eso, alguien me dijo eso. O sea, Sí, bienvenidos a la ciudad de la furia. eso después te explico por qué. Ok, después explicar por qué. Estamos acá con Joaquín Hidalgo, un hombre muy importante acá en el vino. Joaquín es licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata y enólogo por el Liceo Agrícola de Mendoza, no Exactamente. sabía eso. Liceo Agrícola. Agrícola, ok, Agrícola. Trabajó en prácticamente todos los medios con contenidos referidos al vino, Sí, desde el Country Herald a la revista del Club del Vino, sí, desde Playboy, no sabía eso, sí, y a revista Joy y La Mañana de Neuquén, diario el que es columnista dominical desde sí. 2007. Fue catador y cronista para la guía austral Spectator. Um, y más grande que Wine Spectator, esa, más grande, relevando Chile y Perú en la edición 2005 y luego la guía entre 2011 y 2012. En Sí. 2013 lanzó el sitio vinomanos.com con Alejandro Iglesias y Alejandro Emiliano Iglesias, Rodríguez Egaña. que lo conocí muy bien, y Informe Malbec, único en su especie, Sí. elige las mejores etiquetas cada año, que está muy bueno, salimos en el top 10 hace poco, y desde 2014 escribe regularmente en La Nación y en 2019 se incorporó al equipo de Vinus, influyente medio especializado en Estados Unidos, que es, creyó Antonio Galoni. Exactamente. ¿En qué año lo...? 2013. 2013. Y una guía muy importante para coleccionistas, para amantes del vino en Estados Unidos. Y vos reportás para Argentina y Chile con Sí. puntaje, reviews, Sí. pero también España, un país muy importante para Sí. el vino, y desde julio Sí, Portugal. exactamente. Increíble, increíble. Y Port también, o sea, estás ahora abriéndote a... Sí, no, es engañoso, va, no es engañoso, pero es Portugal sin portos. Sin Sin portos. portos. Ok, No ok. quiero. Primero que eso, los portos lo hace Neil Martin, que como buen británico es especialista en portos. Y por otro lado, no es una categoría. Me encanta el porto, pero es una categoría difícil de catar. Muy, muy. Entonces, ya cuando esté más canchero, por ahí empiezo a catar para aprender y meterme en tema, pero es una categoría muy compleja. Sí, pero también como Porto, Madeira, Sí. es un mundo muy especial Me el vino. encanta, ojo, me encanta, pero yo me imagino catando, no sé, 50 muestras de porto y me suicido, porque Sí, es muy duro de catar, son difíciles. sí, sí, quizás en vez de 20 a una vez, haces, no sé, 5 a Sí, 10. vas de a poco. Y lo último que quería decir te convertiste en ese momento en el primer argentino en formar parte del elite internacional de Wine Critics. Sí, eso es verdad, hasta ahí todo es cierto. Sí. Y lo quería leer porque te conozco bien, obviamente, pero quería hablar de esa, no sé, la fecha técnica Sí, de de acuerdo. Joaquín Hidalgo, the tech sheet. Sí. Pero hay mucho más atrás de eso. Vos sos de acá, de Buenos Aires, No, ¿no? yo nací en Mendoza. Mendoza, Esa es ok. mi conexión con el vino en realidad viene de mis padres no tomaban vino cuando yo era chico, para que te imagines. Cero. Cero, estaban en un momento abstemio y yo ingresé al Liceo Agrícola, que era un colegio agroindustrial de Mendoza, Sí. donde te recibías, yo en ese momento no lo sabía, cuando ingresé te recibías de enólogo. Y sí me gustaba el colegio porque tenía un enfoque en biología, en ciencias naturales, que a los 12 años de entonces a mí ya me apasionaba ese tema. Y bueno, yo a raíz de empezar a ir al colegio, a hacer laboratorio, ir a bodegas, catar y qué sé yo, empecé a llevar vino a mi casa. Y ahí mis padres se aficionaron al vino, pero los convertí yo. Era como lo opuesto. Muchas veces Exacto. hablo a gente y dicen, sí, había vino en la mesa y me mostraron. Sí, no, en mi casa no se tomaba, no es que no tomaban los sábados, por ahí tomaban algún vino en un asado, pero no era un tema el vino. Sí, sí, no Entonces, era, claro, sí, pero estaba en estaba, algunos momentos efectivamente. Entonces, y el tema es que cuando terminé el liceo agrícola, ya como enólogo, hice prácticas en bodega, me acuerdo hice dos piletas de 50.000 kilos de uva, una era Cabernet Franc, que ya en aquel entonces había, pero no se lo consideraba una variedad, y la otra era el Malbec, que estaba empezando a despegar. ¿qué Y año era esto? 96, 1996. Ok, sí, Y nada, cuando me recibí, yo no me imaginaba a mí mismo como un hombre de guardapolo metido en el laboratorio. sí, Me gustaban las humanidades también. Y cambié de ciudad, me fui a La Plata, que es al sur de la ciudad de Buenos Aires, unos 60 kilómetros al sur, y ahí estudié periodismo.
y cuando me recibí de periodista me vine a vivir a Buenos Aires. Desde el año 2002 debe ser, estoy aquí basado en Buenos Aires. Y eso es lo ¿qué te gustó mucho del periodismo que quizás de ser enólogo, que no estabas en la bodega toda la Es noche? una muy buena pregunta esa. La realidad es que yo tengo una cabeza, y siempre la he tenido así, como muy curiosa. Tengo una mente como ágil para pensar, investigar y que se hace un montón de preguntas. Entonces, no me imaginaba a mí mismo encerrado en un laboratorio resolviendo estequiometría o medidas para gestionar Sí, temperaturas de vino y qué sé yo, y precisaba volar en aquel entonces. sí. Y la licenciatura en comunicación social con orientación en periodismo me daba de alguna manera herramientas que yo creía tener y quería tener, que eran escritura, gestión de video, aprender medios de comunicación. Y no sé, me terminé dedicando a eso, la Sí, o verdad. sea, no creo que hay un trabajo mejor en el mundo para gente que tiene esa curiosidad, Es ¿no? verdad, Porque es verdad. estás en ciencia en el laboratorio y tenés una respuesta y ya está, ¿no? Exacto. También se investiga, pero al final del día es uno, pero Sí, no estás y hay tanto... mucho método. El periodismo tiene mucho método. Pero también es verdad que hay muchas cosas del orden de la intuición que te aceleran procesos Mm, y cuando, nada, en el fondo te dedicas a esto y tiene más que ver con poder abrir un horizonte de gusto. Por suerte terminé combinando las dos cosas y siempre escribí de vinos. Profesionalmente he escrito solamente de vinos. siempre era de vino, Sí, sí, nunca sí. era de, ok, estás en la nación política, no, No, siempre es yo el vino. me formé a mí mismo como un periodista que iba a hacer política y economía. Sí, Estudié un montón de temas de economía y de política, pero cuando te digo un montón, un montón. En determinado momento, a mediados de mi carrera estudiando periodismo, me sentí que me sobraba un poco el tiempo porque, nada, la carrera de comunicación social es compleja, pero no es medicina, digamos, o sí, 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 ingeniería. sí, Como me quedaba un poco de tiempo, me puse a estudiar historia también. Y en ese recorrido que hice por historia me enfoqué especialmente en historia económica. Agarré materias de eso sí, y bueno, entonces me terminé formando a mí mismo con una visión política y económica muy profunda. sí. Y me recibí de periodista a fines del 2001, que la Argentina explotaba. Vi una película, el Odisea de los Giles, lo vi Bueno, ayer a la la Odisea de noche, los Giles, el de los justamente. Giles, me encantó esa Bueno, película. es más o menos la misma historia, porque yo ingresaba al mercado laboral cuando estaba todo explotado. Entonces, Era una locura lo que bueno, pasó. eso fue una locura, sí. Y entonces, para que te haga una idea, no había, o sea, yo no tenía relaciones en Buenos Aires para dedicarme al periodismo. Ujú, Entonces me vine a Buenos Aires y un poco me acordé que sabía de vino. Me puse a hacer un curso de cata muy bueno que ofrecía el INTA en aquel entonces. Y empecé a trabajar. INTA sería como Cava o Cabe, como la No, el escuela. INTA es el Instituto Tecnológico Agropecuario. Es el instituto nacional que se dedica a los desarrollos vinculados a las industrias de agro. Sí, Y, bueno, no sé, en Mendoza se especializan en vino, se especializan en hortalizas, qué sé yo. Cada zona del país tiene su especialidad, el INTA sí. Y en aquel entonces se hacía un curso de degustación muy bueno que daba un señor que se llamaba Cataña y otro que se llamaba Pedro Rosell y una chica que se llamaba Abanina de Belmonte, que eran tres técnicos muy buenos del INTA y ellos nos enseñaban a catar vino muy profesionalmente. sí. Hice el curso con ellos y entonces me vine un poco a trabajar a Buenos Aires de mendocino, digo yo, porque Y ya tenías esa experiencia de vino, de claro, yo tenía probar. la del colegio, tenía el ejercicio de haber elaborado vino Estabas listo y para este estaba trabajo. listo. Entonces, bueno, hice ese curso para catar mejor y me vine a Buenos Aires un poco a trabajar de mendocino, le digo yo, porque en todas las vinotecas que recorrí, que yo empecé a dar charlas, empecé a conversar de vino, empecé a catar mucho vino y al poquito tiempo conseguí empezar a escribir profesionalmente de vino Sí. y nunca más dejé. Y en ese momento, porque también entrar a una industria, a un laburo, Sí, timing es muy sí. importante. En ese momento, ¿habían muchos críticos o Escritores. escritores de vino en ese momento en Buenos Aires? ¿O estaba como, wow, tengo esto todo No, para no, mí? había. De hecho, es interesante tu pregunta por lo siguiente. En la década del 70, 1977, por ahí, comenzaron a escribir algunos periodistas formalmente de vino en Argentina. Uno era Ujú. Miguel Brasco, que era un señor muy creativo, dibujante además, un tipo de la élite intelectual porteña.
si bien él no era de Buenos Aires, pero había vivido aquí toda su vida. Y por otro lado, un señor que se llamaba Fernando Vidal Busi, que son como los dos próceres de este asunto. Uno trabajaba para una revista y el otro para otra. Que si mal no recuerdo, bueno, Fernando tiene una carrera enorme, digamos, me voy a equivocar citando los medios, pero no importa. Sí. Lo que digo es que ellos dos son como la primera vanguardia que en realidad nace de la necesidad de algunas publicaciones de empezar a hablar de entre lo que podríamos llamar hoy lifestyle, pero en aquel entonces eran como los primeros amagues. Entonces, revistas políticas o de economía. Como el wine column Sí, sería. exacto, un wine column de esos medios. Entonces, Ok. esos tipos empezaron con eso. Después hubo una segunda generación formada, no sé, por Elizabeth Checa, Fanny Polimeni y algunos otros que ahora no me vienen a la memoria, que recogen ese guante y están escribiendo para clubes de vino. Martín Cucorese, por ejemplo, para clubes de vino en la década del 80-2000. Cuisine Van es una revista central en ese proceso, que funda Brasco justamente. Y entonces ahí se empieza a desarrollar un periodismo incipiente de vinos, llamémoslo así. Ese background existía cuando yo empecé a escribir de vinos. Entonces yo me codeaba con Brasco o con Vidal Busi, que eran tipo un recorrido enorme, habían viajado por todo el mundo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo con Checa, que era una tipa muy lúcida, con una pluma muy linda. Sí. Y bueno, con eso me empecé a formar, digamos, y rápidamente terminé armando un estilo más propio que tenía que ver con discutir temas. Yo siempre me planteé un poco en la vereda de enfrente, esa es mi especialidad, discutir temas. Por eso te tenés que diferenciar Bueno, de alguna manera, ¿no? Justamente, yo me daba cuenta que el periodismo de entonces, y sigue siendo así en muchos elementos, es más, o era más un vocero de las bodegas y de lo que hacían las bodegas para hablarle a un consumidor. Y yo rápidamente quise diferenciarme de esa idea y dije, no, si yo voy a hacer periodismo y quiero escribir de esto, tengo que tener una voz propia, una idea propia. Por eso, y también ser un gatekeeper o un filtro, ¿no? De qué está pasando, no solamente un vocero sería como un speaker, ¿no? Exactamente, Y exactamente. otra, hablando con gente en Buenos Aires del mundo de vino, también Sí. cuando te menciono la cosa que yo también veo en vos y otros también te respetan mucho, Sí. Tu integridad, Integridad, se dice. sí, integridad, sí, Integrity sí, sí. sería, perdón, mi primer soy yankee que habla español. Tu primera lengua en inglés, Sí, pero el español lo hablas muy bien, ¿no? Integridad, que Integridad. para mí es la parte más difícil. Quizás al principio sí puedes empezar con eso, pero con el tiempo haces amigos, es muy difícil eso. Y entonces desde el principio te pusiste unas reglas que Sí, dijiste, muy dura. yo no hago esto, no Sí, hago esto. sí. ¿Y qué son esas reglas? Bueno, lo primero, en realidad lo primero que hice fue eso, tratar de no convertirme en un vocero, porque un speaker, digamos, ¿no? Porque fundamentalmente... O un puppet, no sé. Sí, sí. Bueno, un puppet sería una buena imagen, pero porque tampoco es que estamos hablando de la Guerra Fría, digamos, estamos hablando de vino, no era un problema. No, claro, no era la vida Al final o del día me muerte. siento y digo, Claro. es el vino. No era vida o muerte, pero Sí. sin embargo, como esta es una industria que vende un producto, siempre hay dinero en el medio dando vuelta. Entonces yo, lo primero que dije, yo no voy a participar de esa parte del negocio. O sea, yo voy a tratar de generar una audiencia que sea interesante para el negocio, llámese en términos de anunciante o como uno lo quiera ver, pero yo no voy a cobrar dinero de la industria. Esa Sí. fue como la primera, el primer circuito que hice. Por supuesto, después cuando uno arma audiencias empiezan a funcionar esos circuitos, porque a una bodega le parece interesante, entonces si terminas armando un medio, los terminas teniendo como sponsor. Sí. Pero como la distancia original es más larga, el negocio funciona porque tu audiencia es interesante y no porque tu voz es pagable. ¿Me entendés? Entonces, yo me di cuenta de eso muy tempranamente porque siempre he querido tener mucha independencia en lo que hago. Es una marca en mi vida, o sea... Y ya cuando empezás un poquito, ya está, ¿entendés? Bueno, como, justamente, empieza... o sea, yo creo que hay mucho espacio para ocupar lugar en el medio. No es que se puede ser solamente un esquimal en el Polo Norte y que nadie te hable y vos estás ahí, porque eso tampoco existe. Pero sí se puede ser íntegro profesionalmente. O sea,
no sé, pasa en la vida, que te llama una bodega y te dice, che, necesito que escribas a favor de mi vino. No, si el vino no me gusta, no escribo a favor, no es un Sí, sí. problema eso. No, pero mira, si das puntaje y Bueno, una bodega no le gusta el puntaje, te puede escribir y vos podés hablar con ellos y explicarles, ok, sí, mira, este es lo que pensé del vino, no voy a cambiar mi... son opiniones. Yo con los años he llegado a la conclusión de que cuando uno puntúa un vino, todo este recorrido me terminó llevando a puntuar vinos. Yo no me imaginaba a mí mismo al principio como crítico de vino, me imaginaba más como periodista. Y así te veo, también te veo primero periodista con integridad y Claro. después un crítico, que Y creo que es el orden que preferís. bueno, sin duda. Sí, No solo que el que prefiero, sino que me salió así. sí. Entonces, eh, terminé teniendo opiniones fuertes, teniendo ideas estéticas y defendiendo conceptos dentro del mundo del vino, que a la larga resultaron ser una manera crítica de abordar el mundo del vino. Y de ahí salté al universo de puntajes. Pero es al revés el circuito. O sea, no es que yo primero dije, pongo puntaje para decir qué vino me gusta o no me gusta. Siempre Sí, sí, sí. exploré otra manera. Y por eso me resultó bastante natural cuando arranqué a poner puntaje esa gestión. Lo hago hace bastante tiempo. Yo con la guía Austral Spectator que mencionaste recién, en el año 2011 la empecé a coeditar con Diego Vigonyari y en ese entonces junto a Ale Iglesias puntuábamos los vinos y a mí me resultó como muy natural ese circuito. Sí, Y desde entonces, 2011 a la fecha, puntúo vinos. sí, sí, sí. Y con vinos Claro, manos también. Vinómanos vino después y es el mismo concepto. Sí. Entonces es como que al final me resultó natural ese circuito, pero hasta que no empecé a trabajar con Vinus, yo no me consideré a mí mismo un crítico de Sí, vino. sí, hasta trabajar ahí. Y otra Exacto. persona que también tenía esa integridad y lo mantuvo por bastante Sí, tiempo era Robert Parker, que era exacto, un influence para Antonio Galloni. exacto. Y muchos críticos hoy, Lisa Parati Brown, Jeb Dunnick, Sí. muchos críticos que vemos vinieron de él. Es más como... Justamente. eh, Él hizo una escuela de sí, 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 trabajo. sí. Y lo grande era eso, ¿no? Fue uno de los primeros críticos que, mira, dijo la verdad, ¿no? Por lo Sobre el menos su vino. verdad, Su, que su- eso es lo importante. Yo sí. creo que cada crítico tiene su verdad. Y me pasa a veces que me preguntan si yo leo lo que publican otros críticos, si me fijo los puntajes de otros críticos. Siempre cuento lo siguiente, yo cuando arranco una zona que no conozco, miro lo que puntúan mis colegas porque les conozco el paladar, algunos más que otros. Entonces sé que si a fulano no le gustó este vino, capaz que a mí sí me resulta interesante. Entonces para España o Al Portugal, por ejemplo. principio, cuando yo no conozco una zona, arranco así. Después no los leo, no leo más sus puntajes porque no tiene sentido eso, por lo menos en mi opinión. Pero sí me apoyo en otros críticos para conocer. ¿Por qué lo digo? Porque después lo importante, pienso, en todo buen crítico, no digo que lo sea, pero aspiro a hacerlo, es tener una opinión. Sí. Y esa opinión tiene que tener fundamentos que sean los más sólidos que uno pueda tener. Pero una cosa es, por ejemplo, con Vinus o antes, Sí, vos vas a las bodegas a sí, catar, por ejemplo. Si yo estoy sentado en Vega Sicilia sí. o Lafite o Romani Conti, como estos lugares, ¿sentís que eso también influye un poco? ¿Cómo separás, ok, estoy con el vino, no es el lugar, o es imposible eso? ¿Entendés? Es como, No, pienso que porque tenés toda esa reputación atrás, sí. todo ese, no A sé. mí me interesa el vino en el Sí, fondo. Y me pasa que cuando voy a esas bodegas grandes, sentís el peso de toda la historia, del lugar, pero también yo pienso que el vino es una artesanía, es un producto artesano, hay que hacerlo de alguna manera, digamos. Y como tengo esa formación técnica primaria y trato de entender por qué se toman las decisiones que se toman y juzgar al vino en lo que está pensado dentro de su estilo. sí, Y a partir de ahí entonces te sacas el problema del peso histórico, porque pues no puedes, pienso yo, es como yo pienso la sí, crítica, sí, ¿eh? sí. Yo no puedo sentarme a catar Vega Sicilia pensando que la madera no me gusta. Es como, es tonto es Sí, tonto el sí. circuito. Tenés que pensar, o sea, no es tu estilo, pero lo puedes apreciar. Exactamente. O hiciste un vertical de Igai Sí, hace poco, exactamente, ¿no? Algo exactamente. así, es lo Bueno, mismo. esa es la magia. Entonces, vos tenés que entender que Igai es un vino que tiene una historia y tiene un estilo, y ese estilo se ha ido modificando a lo largo de los años. Para mí, Sí, ahí hay mucha información interesante de Rioja,
de cómo la misma compañía Murrieta se fue pensando. Y al mismo tiempo, nada, el vino tiene una historia y la puede contar. Entonces, creo que es ridículo sentarse a catar un vino solo con el prejuicio gustativo. Sí. Lo que pienso es que es interesante, o es más interesante, sentarse con una amplitud de mente a tratar de entender qué te están proponiendo y si esa propuesta es interesante y si es interesante, ¿por qué? Y si no es interesante, también, ¿por qué no lo es? Sí, sí, sí. Yo cato de esa manera y cuando cato con la gente de la bodega, no tengo prurito en opinar, digamos. En general, lo que más me divierte es decir que hay cosas que me parecen bien y cosas que me parecen mal. Sí, opinás enfrente de ellos, no Claro, estás claro, atrás de claro. tu compu No. Para mí es opinando. una charla, Sí, porque de esa charla pasan cosas. A veces uno, desde el punto de vista del prejuicio, hay cosas que no entiende. es divertido eso, Es muy creo. divertido. No es divertido estar ahí, muy rico el vino y después publicás no sé, 87. sí. No, Sí, pero otra cosa también es cuando Antonio Galonio vino usted asignan sí, España, sí. Portugal, ¿cómo ganás el respeto de un lugar cuando sos nuevo? Yendo. ¿Entendés? Porque dicen, ¿quién es este pibe entrando a Bueno, por eso, España? tenés que ir. Este yankee llegando a Mendoza y no sabe nada. Sí. Es Hay algo. difícil eso, te miran como... Sí, claro, sí, claro. Mira, hay algo que yo me di cuenta tarde, o me llevó más tiempo a darme cuenta. Primero, porque hay algo del pánico escénico. Cuando a mí me asignan España, que es un país monstruosamente grande en términos de vino, Es todo un mundo. y Sí. aparte yo había catado vino en España, había ido a España, pero más de turista o de placer. Y mi primera pregunta cuando vino me asignó a España, digo, ¿y ahora cómo lo hago? Porque eh, es muy grande. Primero que es un país ¿Cómo gigante. empezás, no? Es Bueno, como, entonces empecé haciendo un trabajo largo y al mismo tiempo mi propuesta cuando Vinus me dijo queremos que te ocupes de España es yo necesito viajar a España por lo menos entre 3 y 4 veces al año y dedicarle tiempo. Me dijo, nos parece perfecto, nos viene 10 puntos, bueno, buenísimo. Entonces, cuando vos visitas una región y te sentás por primera vez con un productor, vos no sos el único que está juzgando, a vos también te están juzgando. Entonces, es interesante esa dinámica porque vos, en el fondo, sos el que va a dar una opinión y la vas a escribir. Eh, pero del otro lado también están opinando sobre tu trabajo, ¿me sí, sí, entendés? sí, sí. Entonces, ahí hay un ejercicio balanceado, pienso yo, que tiene que ver con, bueno, con una gestión de respeto profesional y al mismo tiempo ese respeto profesional tiene que tener un respeto por el producto y después hay una opinión que vos vas a emitir sobre ese vino. Sí. Un español hace poco me hizo reír mucho porque caté el vino y a mí el vino no me parecía interesante por X razón, no importa. Y entonces nos pusimos a discutir con el tipo. Que el vino así, que el vino asá, que no tenés razón, que sí tenés razón, que sí, que todo esa raza. Sí. Y entonces le digo, mira, no te enojé, le digo, son opiniones. Me dice, sí, claro, son opiniones. El tipo se queda pensando así. Me dice, claro, pero la única que se escribe las opiniones es la tuya. Así que... así que... No, eso está bueno, eso está bueno. Bueno, pero La por eso opinión te que digo, importa acá es tuya. pero era la única que se escribía. Lo que digo es que en esa situación de catar con un productor pasan cosas alucinantes también. Sí, Porque en el fondo, después te puede gustar o no te puede gustar el vino, pero lo importante es que terminas de captar algo de la propuesta que el productor tiene. sí, Y si el productor es bueno, tiene una propuesta. sí. A veces hay mucho vino realmente hecho sin mucha cabeza o sin preguntas. Para mí es muy importante qué preguntas hace el productor. Pero vinos de comité que están elaborados porque marketing quiere que tenga fruta roja, enología quiere que tenga madera Sí, no hay nueva. mucha historia Claro. atrás de eso. Y esos vinos que son aburridos, por ahí son tan bien hechos, Sí, sí, pero sí, no sí. tienen una propuesta. Sí, O sea, cuando vos te sentás con un productor que tiene una propuesta, algo para decir sobre el mundo del vino, es lo mejor que te puede pasar, incluso si no te gusta, porque ahí pasan un montón de cosas, todos aprendemos en ese circuito. sí, es como, es eso, cuando catás, te estás stamping memoria Exacto, cada vez en tu exacto, paladar y cuando visitas una bodega más que dos, tres, exacto. cuatro veces, ya, por eso es importante estar a largo plazo Sí, en esto, creo. sí. Y lo último Sí, que digo al respecto, bueno, la última idea a este asunto respecto al rol del crítico es que pienso que el crítico, más allá de opinar al consumidor, este vino está bueno, este vino no tanto, aquel es extraordinario, pienso que lo importante hacia el consumidor es aportar la narrativa conceptual para que ese vino ocupe un lugar en la góndola. Acá estamos rodeados de vino
Y cada vino tiene una razón de ser, o si no la tiene, no la tiene, pero si la tiene, tiene que estar contemplada. Y hacia los productores, porque es un rol mediador el del crítico, hacia los productores creo que lo fundamental de un crítico es ayudar a pensar. Meter preguntas que incomoden o que te hagan gestionar distinto lo que estás haciendo, si es que no está bueno, si es que estás inconforme. Y de esa manera, en ese doble rol, la figura del crítico adquiere mucha más profundidad. Sí, y al final del día, it's not about, no es sobre el crítico y el productor, al final del día es para el consumidor, ¿no? Claramente. Y le estás haciendo pensar y el consumidor es muy inteligente. Sí, claro. Y sí, claro. yo especializo con coleccionistas, con Sí. gente que ama vino con todo su corazón y son muy Y inteligentes. saben un montón. Y saben Saben de un montón, cada sí. viñedo todo. Entonces eso hay que pensar que tu consumidor sabe más que vos. Algo Exactamente, así. exactamente. Vos sos el que tenés la oportunidad de sentarte a probarlo. Y tiene el olfato por bullshit. Exacto, Entonces, sí, todo exactamente. eso. Pero una cosa, también score inflation, todo eso. ¿Vos alguna vez diste 100 puntos a un vino? Una ¿O no? sola vez en lo Una que va, sola en lo vez. que va en mi vida, sí. Una sola Y vez. un vino engañoso. ¿Era argentino? ¿Cuál es? No, no un vino español. Ok. Y digo que un vino engañoso porque es un vino de 1986. Era Claro, de Higay, era el blanco. exactamente, ¿Era el blanco? el blanco de Higay. Ok. Ese vino lo canté 3 veces a lo largo de mi vida y no lo publiqué las primeras 2 porque no estaba seguro de que efectivamente fuera para mí el vino extraordinario. Y ahora hace poco en la visita a Rioja fue re loco porque lo sirvieron en el contexto de los 100 años de Rioja, lo sirvieron en un seminario. El vino estaba increíble y dije, no, si yo no publico 100 puntos sobre este vino, Sí. no me decido nunca más por publicar 100 puntos. ¿Qué era el click para vos? O sea, que para un crítico me imagino es un big deal, ¿no? Dar 100 puntos. Lo Fue, para mí, lo que suena es que los 100 puntos fue que lo cataste 3 veces y cada vez fue mágico. Es como, Siempre fue un vino mágico, exactamente. porque los 100 puntos no sabes cómo va a estar en 5 años, en 2 años o algo así, pero cuando tiene esa consistencia... Bueno, justamente. Y es un blanco también que es interesante. Justamente. Mirá, los tintos... Creo que los 100 puntos, si tienen una razón de ser, es la consistencia de un productor sobre una idea estética, sobre una idea de vino. Y te puedo decir que la primera vez que probé Higay me voló la peluca, el Castillo Higay Blanco 86, pero un vino que no lo entendí. And it's rare, ¿no? No es muy... No, es un vino raro. Tanto No, exactamente, es un vino raro. Okay. Pero un vino que no lo entendí la primera vez. Sí. Me pareció, o sea, me decís, me acuerdo todo de ese día, me acuerdo cómo lo catamos, dónde lo catamos, por qué me llamó la atención, pero dije, ¿por qué esta gente hace este vino? La segunda vez que lo caté, dije, apa, mira, este vino tiene otra profundidad que yo no pesqué al principio, Sí. porque era más la duda. Y la tercera vez que está servido en un contexto completamente distinto, no es temperatura ideal o la cava perfecta, lo que sea. Era un seminario para 100 personas, o sea, Sí. podía tocarte una botella buena como una botella mala, pero todas las botellas estaban buenas. Sí. Si ese vino, 1986, criado largamente, sostenido en botella, que lo podés servir a 100 personas y todos toman el vino, no tiene 100 puntos, ¿qué vino va a dar 100 puntos? Como, Por eso. ¿me entendés? Por eso. Es una cosa rara. Hay Eso para mí gente- merece. Creo que eso es justamente Sí, el lo concepto merece. central de los 100 puntos. Y si vos das 100 puntos, cuando vos das cualquier puntaje o Sí. review, Antonio Galoni y el equipo te confían en vos o te preguntan unas cosas antes como, Joaquín, che, vi este report, o tenés no. mucha independencia. Tengo es lo que digo. muchísima independencia porque confían en la opinión del crítico. Hemos discutido otras cosas o algunos puntajes específicos sobre vinos que por ahí tienen saltos hacia abajo o hacia arriba. Como si uno salta de 92 Por ejemplo, a 98. algo claro, así. exactamente. Y ahí tenés que explicar por qué haces ese salto. Sí. Porque nada, es llamativo. Sí. Si las pero- uvas y el viñedo, todo lo mismo. Bueno, que claro, pasó pero acá. bueno, Sí. puede ser la añada, Sí, puede ser un cambio de concepto, Sí. puede ser que básicamente se alinearon los planetas en que el estilo de la casa con la añada, con ese año se conmueve y arma algo distinto. En esas cosas sí he tenido que explicar por ahí saltos para arriba o incluso para abajo. Pero en general he trabajado con... Si algo tengo que decir de vino es que he trabajado con absoluta independencia, absoluto criterio Sí. estético y no he tenido Buenísimo. discusiones a ese Sí. respecto.
Y lo bueno Trabajo también, con mucha libertad, sí, efectivamente. sí, y también son un equipo que se ven cuando tienen eventos como Sí, Venice 1 o 2 veces al Icons. año nos encontramos, Sí, sí. porque nos vimos en Sí, Miami exactamente. ya, tenés Venice Icons en Nueva York Y en Miami, y en Miami, sí, y ahora en noviembre exacto. te vamos a ver ¿Sabes lo que hago cuando voy a los Venus Icons? Agarro el listado que está en el evento, que tiene los puntajes de los vinos que están presentados. O sea, Sí, sí, sí. el listado, o sea, el librito con todos los vinos del evento tiene el puntaje y el crítico que le dio el puntaje. Y entonces voy y miro y calibro qué piensa este de tal cosa, por qué acá fue así, qué tasa con aquel otro. Entonces, hay un ejercicio, pensá que yo vivo muy lejos del escenario, no solo de Vinus, sino del Sí, escenario europeo de vinos. Entonces, calibrar mis opiniones y mi paladar con tus con colegas. mis colegas para que haya un discurso dentro de Vinus. Para mí eso sí es importante. Pero sobre todo que son vinos que yo no conozco. Entonces, pruebo un vino de Italia, que yo no soy especialista en Italia, no tengo la menor idea de los vinos de Italia. Me Sí, voy sí, sí. poniendo en tema. Sí. eh, y digo, ¿por qué Eric le gusta este vino? Entonces trato de entender, y a Eric ya le conozco el paladar, porque hemos catado muchas veces juntos, entonces digo, claro, él acá le pasa esto, le puede pasar, y eso para mí es interesante, porque ahí termino haciendo un recorrido de calibrado con cosas que no conozco. Sí. Y eso abre el espectro en el paladar. Sí, siento que el ejemplo de un éxito de una empresa de críticos o de publicaciones es que si Eric prueba un Malbec de Argentina y vos pruebas un Sí, vino de Italia, los dos, los puntajes están entre uno, 2, 3. Siento que eso sería como, wow, sabemos cómo identificar calidad en este vino, claro. pero quizás paladares diferentes, no sé. Pero creo que sería un buen experimento, ¿no? De, ok, Antonio prueba un Malbec, vos probás un Napa Valley y Sí, todo eso y están... sí, y después hay criterios, o sea, hay gente que prefiere estéticamente una cosa y decide hacer un statement a ese respecto, entonces el puntaje tiene un plus, y creo que es razonable, digamos, yo como cualquier crítico también lo hace, hay un mensaje en el puntaje Sí, sí. que tiene que ver con la opinión y bueno, pienso que eso es parte de emitir una opinión. Y a No, veces sí, ese statement tiene que ver con estéticas, con planteos estéticos. sí, Pienso que es correcto. Entonces sí. está bueno el ejercicio. Y después, por supuesto, vas a tu colega Neil o el propio Eric o Billy o qué sé Neil yo, está ahí tomando vino Rebeca. de Claro, 1700. claro, claro. Y, Eh, y le preguntás, che, ¿qué te pasó con este vino? Estaba bueno, así que eso. Entonces, y tener el momento de intercambio que es más interesante todavía. está bueno. Entonces, desde 2019 estás feliz ahí en vino, sentís Sí, que sí. estás Yo bien ahí. estoy muy cómodo trabajando con ellos. Es una Y, empresa digna, muy y linda para estás trabajar. based en Argentina, Based en Argentina. based en Argentina y quiero volver un poco también a Argentina. Vos vivís en Buenos Sí, Aires y vos viajás bastante a sí, Mendoza, hiciste un report del norte, sur, sí, entonces creo que sos el crítico que más cubre Argentina internacionalmente. sí. Es probable, es probable. Sí, o sea, no, Yo no sé de de otros Argentina que... reporto unos 2.500, 3.000 vinos al año. Y creo que si hay un crítico que hace esa cantidad de vino o ronda ese número es Tim Atkin, Sí, eh, que también recorre todos los años y todos los años le dedica tiempo. sí, Yo creo estás que eso bastante acá. es muy importante en cualquier contexto. Mira, el otro día cataba en Chile y cataba con un productor que me parece interesante y él me decía que a él le divertía catar conmigo, independientemente de que a mí los vinos a veces no me gustan o no me parecen tan interesantes, porque en el fondo yo voy todos los años, cato todos los vinos que puedo, los visito, entonces hay algo del hecho de conocer el detalle de las cosas que a él lo hacía más valorable en términos de opinión, independientemente de lo que diga el puntaje al final. Sí, Tiene oportunidad de catar con alguien que recorre, que está y que conoce Chile, que a veces cata más vinos que él o que otros productores de Chile, y esa instancia es alucinante. Entonces, nada, buenísimo. pienso que esa es la parte interesante de este asunto. ¿Y tenés un región favorito en Argentina o te gusta visitar? O ya sé que no puedo preguntar a un crítico mucho de favoritos, pero No, ¿hay una no. región que te gusta visitar más que otro Mira, o no? yo visito mucho, me gusta mucho el Valle de Uco. Sí, Creo que es
de lo más sofisticado en términos de vino que hay hoy en Argentina. Sí, lo más developed con todos los, ¿no? Sí, Los appellations y todo eso exactamente, está muy desarrollado. exactamente. Muy. Sin embargo, si hay una región que me fascina visitar, eso es el norte de Argentina. A mí también, a mí Pero es que también. es un lugar muy, muy único eso. Muy. Pero porque conjuga cosas muy singulares, muy únicas. O sea, son terroirs a nivel del trópico. Ya básicamente no existe nada así en el mundo. No. Salvo ahora en el Himalaya. Dicen high altitude en Mendoza, pero no Exacto. saben que en el Pero al norte mismo es tiempo es más. un lugar que tiene una profundidad distinta, porque hay que situarse en el periodo colonial, digamos, de América, donde ahí había una demografía más profunda, había gente y etnias que vivían en el lugar, entonces hay maneras de hacer y estar que son propias de ese lugar, y que al mismo tiempo la única posibilidad que tenía, no sé, un tipo en el 1780 que vivía en los valles haciendo poroto, la única oportunidad que tenía de probar un vino era hacerlo. O sea, y Sí, había poco acceso a alcohol, entonces en todos lados hay una viña, en todos lados hay un productor o alguien que hace vino, y ese acervo, que es menos industrial, ha hecho que en cualquier lugar del valle aparezca un matiz y una diferencia que es alucinante para sí, visitar. es Y el muy paisaje es lunar, digamos. increíble. Es Entonces, como espiritual el lugar, es bueno, por muy, eso. muy, muy bueno Entonces, visitar. los valles calchaquíes me apasiona visitarlo. Lo conozco muy bien y sin embargo todos los años me doy cuenta que hay algo que no conozco. Sí, lean su reporte en vinos porque también hay bodegas chiquititas que Sí, me gustaría probar mientras estoy acá en Buenos Aires. Y también, como hablando del lo voy a vino, hacer. es increíble el cuerpo, concentración, el color, pero también el nivel de acidez. Me hace Claro. acordar a Cotrotillo, Armitallo, Sí, o el sí, Northern Rhone, donde sí, tenés, o Cornaz, sí, Cornaz es como sí. Es más bien parecido a eso, sí. a eso. Y me encanta eso, Son vinos me muy gusta. opulentos en un sentido y con muy buena frescura en otro. Pero mira, para que entiendas lo que te estoy diciendo, vos lo conocés, pero para que entienda tu audiencia la dimensión del Valle Calchaquí, hay dos viñedos que quiero conocer hace mucho tiempo. El tema es que para conocer ese viñedo necesito 2 días, porque tengo que cruzar prácticamente 5 horas de vehículo en caminos de montaña. El viñedo se llama Pucará, la zona se llama Pucará. Y Está en el medio claro, de la nada, o está en el sea. medio de la nada. Pero como es un lugar a unos 2.700 metros de altura, muy metido en la cordillera, la acidez de ese vino, 2.400, 2.700, depende del viñedo, la acidez de ese vino es muy especial. Mm, Y la potencia solar de ese vino también lo es. Entonces, por eso es esa cuando combinación. bueno, pero no conozco ese viñedo porque, francamente, ir de Buenos Aires a Cafayate es un día de viaje. Ir de Cafayate a Pucará es otro día de viaje para ver un solo viñedo. Entonces, como que no termino nunca de Pero nunca de eso es una cuadrarlo. cosa, estos vinos como capturan pura luz, capturan Bueno, el sol. exacto. Pero otra cosa es, también tenés que pensar, como estás escribiendo para Venus, ¿por qué escribir sobre un vino que nadie va a poder conseguir? Porque cuando yo estaba Bueno, en Wine Spectator, por sí, ejemplo, este vino ni está importado en Estados Unidos, ¿por qué vamos a escribir de esto? Los readers van a sí. decir, wow, buen vino, pero Bueno, yo creo que ese es un approach del asunto. En Venus tenemos otro approach y personalmente yo tengo otro approach. sí, Em, Vinus, no solo los vinos que están en Estados Unidos merecen la pena catarse, punto a favor, porque el mercado es más amplio y porque uno no necesariamente está en Estados Unidos al momento de consumir, a veces viaja. Y cuando viajas te pasan otras cosas. sí, 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 Y al sí. mismo tiempo mi aproximación es que creo que el universo cultural del vino, que los consumidores de vino lo tiene mucho que ver con el hecho de descubrir cosas. Por supuesto, existe un consumidor de vino que es conservador y es yo si no tomo la marca más reconocida de un lugar, no me siento consagrado como beber de vino. Sí, Pero hay un montón de otros consumidores que están dispuestos a descubrir cosas. sí, sí, sí. Porque la magia de esto es descubrir. Y como dijimos, hay estos amantes de vino, los consumidores son muy intensos en su amor Sí, por el vino claro, y lo sí, van a claro. encontrar. Por Conozco a supuesto, gente que viajaron a Argentina y buscaron un vino que hicieron 200 botellas y por lo supuesto, encontró por y se supuesto. lo puso en la valija y lo Se trajo. lo lleva. Entiendo Esa es eso. mi expectativa. Al mismo tiempo, creo que la cultura del vino, que para mí es apasionante, porque esto es un producto que ha transformado a sociedades, digamos, que ha desarrollado regiones,
que ha permitido que pueblitos solitarios en la mitad de la nada tengan su alegría, digamos. Es un producto muy profundo, con un acervo muy... Está lleno de esas singularidades. Entonces, lo que a mí me motiva también es descubrir esas singularidades. Entonces, cuando vos me decís, ¿vale la pena hacer todo ese viaje para probar un vino que nadie va a probar? Sí, vale la pena. No tengo el tiempo, pero vale la pena. Porque aparte ahí hay una experiencia muy única. Y creo que al mismo tiempo es una experiencia de lujo verdadero poder contar que eso existe. Y si alguien tiene la oportunidad de ir, vale la pena. Sí. Y hoy aparecen productores que compran esas uvas y entonces ya la escala por ahí pasan de ser una rareza, como podía ser hace unos años, no sé, Tacuil, que era un lugar perdido también en la cordillera, y era un vino de culto, y hoy ya no es un vino tan de culto, pero se construyó eso. Lo mismo va a pasar con esta condición, o con los vinos, no sé, de Jujuy, o los vinos de Trevelin en la otra punta de la Argentina, o Chubut. Viste, a mí me divierte descubrir eso, y cuando voy a un país como España, que está lleno de viñedo en todos lados, y después de un día de andar por ahí, por Levante, por ejemplo, llegaba a un pueblito que se llama Fuente Álamo, perdido en la mitad de la nada entre Murcia y Castilla-La Mancha, y te encontrás que ahí hay un tipo, una familia, que hace vinos porque realmente le apasiona este negocio, cuya segunda generación está reinventando la rueda, porque trabajando con las mismas variedades de base oval, están haciendo otros estilos de vino, y vos decís, acá hay alguien que se hace preguntas. ¿Y por qué se hace preguntas para cambiar esto? Porque le apasiona beber un rico vino. Cuando llegás a ese contexto, decís, ¿por qué no escribir sobre este vino? Bueno, son 1200 botellas ahí, la verdad que no tiene mercado. Pero ahí hay un embrión de algo que puede ser interesante. Y puede influenciar a alguien que está haciendo muchos vinos. Exactamente. Por ejemplo. Entonces, una cosa, quiero volver un poco a Argentina, porque vos tenés the finger on the pulse, ¿cómo se dice en español? ¿Sabes lo que está pasando? Tenés el olfato de dónde estás se metido está en el día a día de aquí, el viento. Y Argentina siempre fue, en los últimos 20 años, siento que es un país que innova mucho, se mueve rápido en adaptarse. Y cambió mucho el estilo. ¿Cómo ves lo que está pasando ahora en Argentina y en el futuro del vino? Estamos viendo bodegas nuevas y estamos viendo cambios en el mundo del vino. Es una pregunta muy general lo que te estoy dando. No, pero entiendo y te voy a hacer déjame hacer un rodeo para llegar a la respuesta correcta. Dale. Es un pequeño rodeo. You're the leader, you're the expert. En Argentina, el ADN de los argentinos es un ADN catastrófico. Estamos siempre al borde del colapso. Es un país que vivimos así, o sea, por eso es la ciudad de la furia, Buenos Aires. Porque todo el tiempo es como hay una dinámica que te atrapa, que te sacude, que estás a punto de fundirte y al día siguiente sos el rey de la cancha. Es un país que tiene, viste, te voy a decir, año 2001 Argentina quebró, año 2010 éramos potencia, año 2020 estamos quebrados de nuevo. Eso reclama en el ADN de la gente que una adaptación a la inestabilidad muy potente. Vos pensás que hasta hace 2 años atrás, en Argentina teníamos 220% de inflación anual, y vos tenés que vivir con eso. O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo programas tu vida en esa manera? Es todos imposible. Son economistas acá. Aparte. Nadie entiende un pomo de economía, pero todos somos economistas. No, lo que digo es que hay algo de la adaptabilidad del argentino, de la resiliencia, de la capacidad de cambiar, que está a flor de piel porque básicamente es la manera de sobrevivir a este país que, como estamos en el fin del mundo, cuando hay olas en el centro, acá nos llegan los tsunamis, ¿me entendés? Es un poco así lo que pasa. Entonces, somos un país muy periférico donde realmente las pequeñas olas del mundo acá llegan con mucha energía. Entonces, esa adaptación en el contexto del mundo del vino hace que sea muy dinámica la industria y que haya un montón de productores que en poco tiempo son capaces de transformar estilísticamente lo que hacen. Sí. Porque el acervo histórico es importante, pero al mismo tiempo no existe capacidad de resistir si no te transformás. Entonces, si vos veías la Argentina del vino en el año 2000, bajábamos de un plato volador, para usar la metáfora histórica, siempre aterrizaba en Argentina y probaba los vinos, era un modelo de vino que estaba empezando a internacionalizar los estilos, donde la madera empezaba a ocupar un lugar y la madurez estaba avanzando. Algo que pasó en muchos mercados. Pero si vos volvías en 2010, eso era radical.
estábamos pura madera, 200% madera, 300% sobre madurez. Entonces, es poco tiempo. Sí. Y si venía el 2020, pura fruta fresca, transparencia, Sí, sí, sí. discurso de terroir. Electricidad, sí, sí, sí. Pero, y digamos, todo eso pasa en lapsos muy cortos de tiempo. Nuevas, Y nuevas nuevas uvas. variedades. Cada vez que vengo a Argentina hay una región Bueno, que no es Calingasta, todo bueno, esto. y la capacidad de explorar regiones no es tan dinámica como la capacidad de inventar estilos. Porque Argentina es un país grande y si vos tenés que hacer un viñedo en una zona nueva, tenés que hacer hasta la ruta. Y eso es inviable en términos económicos. Entonces, Chile en ese sentido es distinto. Chile tiene una infraestructura muy sólida y si vos querés plantar un viñedo sobre esquistos, tenés una ruta e internet que llega a la puerta de tu bodega. Sí. Acá en Argentina para hacer eso tenés que hacer un camino de 11 Y kilómetros. Argentino quiere hacer eso. Lo quiere hacer. Sí, Entonces, lo quiere. ese ADN hace que la innovación esté muy a flor de piel de los vinos de Argentina y a veces con menos amplitud de terroir en el sentido que no se exploran grandes zonas nuevas, pero se exploran los detalles de las zonas conocidas. Y en ese sentido, Valle de Uco es interesante si lo mirás en esa misma perspectiva, porque en el año 90 el Valle de Uco era un desierto. Y realmente era el fin del mundo. Yo tenía un vecino en Mendoza que tenía una finca en Tupungato y era una patriada. Salíamos a la mañana un sábado para llegar a comer un asado a las 4 de la tarde. Sí. Y era lo que hoy es el corredor productivo. O sea, Sí, sí, sí. Muy. bueno, Sí, sí, sí. y entonces, si vos mirás el desarrollo de Valle de Uco, en 30 años realmente es una región que se desarrolló a raíz del riego por goteo, que permitió explorar zonas inexploradas en términos de suelo. Pero esa misma expansión de frontera hoy es una expansión hacia el detalle. O sea, la misma dinámica de expandir la frontera lleva la frontera hacia el interior de los viñedos a trabajar cada vez más al detalle. Sí. Es, la misma, es el mismo ADN. Lo veo mucho en el libro de Guillermo Corona de Claro, Raíces del Vino. Es un exactamente. muy buen libro, Buen libro. que define eso muy, muy bien. Sí. Y es esa como Especificidad. Y es el paradigm, el style, también Borgoña. ¿Ves? Sí, Todas las claro. regiones tienen esto muy bien Todos desarrollado. lo tienen. Algunas lo han desarrollado con mucho más tiempo. Sí. Aquí se ha desarrollado muy rápidamente. Muy. Por esto mismo que te digo. Y sin embargo, a mí hay cosas que me sorprenden. Mira, el otro día estaba catando con un productor cuyo abuelo, bisabuelo en realidad, fue uno de los tipos que hizo los primeros informes vitícolas de Mendoza. Entonces, para 1906 está diciendo que en Altamira los suelos calcáreos son ideales para plantar semillón. Acordate lo que estoy diciendo, suelos calcáreos, de gravas calcáreos, o sea, la descripción del suelo ya es una matriz importante. Y sin embargo, la industria plantó sin tener en cuenta todas esas matrices, porque el negocio y la escala del negocio era más volumétrica, entonces esos detalles se perdían. Ahora es importante preservar cada detalle porque la escala del negocio es más chica. Sí. La pregunta por el detalle es fundamental. Entonces, si vos mirás el fenómeno como una expansión de los 90 y 2000 hacia una singularidad, también tenés que entender que hubo una expansión de un negocio que fue grande en términos de exportación de Malbec y a una singularidad porque los volúmenes también se achican, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Ahora, eso mismo es un fenómeno que en Argentina se da muy rápido. Sí. A otros países les lleva por ahí más tiempo. Por eso, es como acá tenés todo este mundo que está pasando y después en el mundo de afuera estás 20 años atrás, ¿no? Como Claro. si vas a Estados Unidos, como Argentina, Malbec. Claro. Ahora Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, estás viendo eso. Sí. Pero hay muchos blancos también acá Sí. que en otros países quizás no saben todavía. Bueno, yo vengo de eso. haciendo un reporte de blancos. El primer reporte de blancos internacional de Sí. Argentina lo hice yo. Y lo sigo haciendo todos los años. Es importante ese, Pero ese porque paso. existe una buena matriz de eso. Sí. Pero hace 10 años atrás, si vos no se hablaba que Argentina, hace 10 años atrás estamos en 2016, 15 años atrás, para ser más preciso. Ningún productor se pensaba a sí mismo como un productor de blanco. Pero antes de los 80 la mayoría era blanco. Era consumo de blanco. Era consumo de blanco. Era Entonces, consumo como de blanco. La historia. Y Bordeaux también, que no, muchos no supuesto, saben también. por Entonces, supuesto. Era como... Argentina debería llegar historia. a ser lo que es todo buen país
productor de vino del mundo, que es más o menos un consumo 50-50 tintos y blancos. Eso es más o menos un estándar. Sí, sí, sí. Pero llegamos a ser un 85-15 y ahora se está acercando un 70-30, si crees. Sí. Pero vamos a llegar a eso. Sí, ¿y sentís que la ciudad de Buenos Aires hace bien en educar a la gente sobre el vino? ¿Pensás que es, o sea, los wine bars, restaurants, obviamente tomar vino acá hay restaurantes con muy buenas listas? Sí. ¿Pensás que el consumidor, no en el mundo de vino, está bien educado por Sí, el Buenos país? Aires es una ciudad cosmopolita. Es como llegar a Nueva York, para que se entienda la Sí, imagen. Es un mercado donde hay de todo. Y el nivel de sofisticación de esos mercados a veces realmente es sorprendente. Yo te cuento esto porque cuando vine a vivir a Buenos Aires yo pensé que sabía de vinos porque sabía hacerlo. Y me daba cuenta que todo el universo discursivo del vino no tenía nada que ver con cómo se hace el vino. Tenía que ver con el juego social dispuesto a dónde consumís, quién sos, cuánto pagás, dónde estás, qué circuito. sí, El circuito para mí yo no lo conocía porque eso no era un circuito provincial en Mendoza, que es la capital del vino. No funciona así el vino. sí, Ahora incipientemente. sí. Entonces, Buenos Aires es una ciudad súper sofisticada para consumir vino, con consumidores que realmente saben y con una industria del comercio de vino bastante Y sofisticada. sommeliers muy Muy, muy, talentosos. muy talentosos, muy edgy en el sentido muy al límite de lo que está pasando. Entonces, es una plaza fuerte para consumir vino. Y de Sí, hecho, durante muchos años, y este es un dato que poca gente conoce, pero debe ser hasta el año 2018, si vos medías el consumo per cápita de capitales del mundo, de ciudades importantes del mundo, el consumo per cápita de París era el más alto y después le seguía Buenos Aires. Pero era una rareza, una cosa muy atípica, pero digamos. se toma mucho vino acá o pensás que ahora el mundo de vino obviamente no está en el mejor No, está en su momento? mejor momento. No, no, está Sí. en un momento Va a horrible ahora volver. con bodegas cerrando, por lo menos muchos en California y por todos lados, pero acá el consumo sentís que sigue fuerte o El no. consumo sigue fuerte, no son los consumos numéricamente altos de otra Hay que época. tomar más, ¿no? Sí, hay que Bueno, tomar ¿qué estamos más. haciendo con Sí, agua? estamos tomando agua, son las 10 de la Salga. mañana. Em, el tema es el siguiente. Ha ido cambiando la matriz del consumo. Argentina era un país consumidor tradicional, donde el vino era un producto alimenticio, donde estaba todos los días en la mesa. Old world Oh, driven. very, very old world. Y esa matriz cambió. Entonces, hoy se consume mucho vino en una lógica más de elección, qué elijo beber a qué hay sobre la mesa. Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, el consumo de vinos se ha achicado en Argentina en términos volumétricos, pero ha ganado en términos estilísticos, ha ganado en términos de amplitud, ha ganado en términos de comercio, ha ganado en términos de precio, ha ganado en términos un montón de conceptos que eufemísticamente llama la premiumización del vino, que Sí. es verdad, pero en ese promedio que es premiumizar se esconden muchas condiciones muy distintas. Hoy en una góndola de supermercado no tan premium te encontrás con 15 estilos distintos. Sí, fui a donde estoy ahora quedándome, o voy al Sí, chino, sí, bueno, acá a 3 cuadras, y veo un montón bueno, de elecciones. justamente. Y entonces pienso que el mercado ha cambiado la lógica de consumo en Argentina y en todo el mundo, pero aquí se ve como lo estamos describiendo. Y eso ha generado muchas oportunidades de descubrimiento que los bebedores de vino las aprovechan bien. Sí, Eh, También hay generaciones más jóvenes de gente que está tomando vino y eso es notable. O sea, está mal ser autorreferencial por esto que voy a decir, pero mis hijos eh, y sus amigos toman vino. sí, Está bien, es verdad. Nací en una casa donde se tomaba vino, pero yo nací en una casa donde no se tomaba vino. ¿Entendés? por eso. Entonces, hay una cultura del vino, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, o en Rosario, en Córdoba hasta cierto punto, Mendoza, que son las grandes ciudades argentinas. Hay una cultura del vino. Y el vino está, vos te lo encontrás a donde quiera que vayas. Sí. Entonces, pienso que es un mercado lindo y Buenos Y Aires es muy sofisticado en ese me sentido. encanta y aprendo mucho del vino argentino. Una cosa es
Argentina también tiene su historia con importaciones y cerrando importaciones. Sí, claro. Vos tenés mucha suerte de poder probar muchas cosas. Hoy sí. Yo vine acá por primera vez y veo autos chinos. Sí. Yo nunca vi un auto chino de BID, se llama, no sé. BID le dicen acá. BID. Entonces, no sé lo que está pasando ahora, pero en términos de importaciones Sí. de vinos, acá clásicamente cuando vine solo veo vinos argentinos. ¿Pensás que importar vinos de afuera sería bueno para el país y educar a la gente? ¿O pensás que tendría que mantener argentino? No sé. Mira, eso es lo que está sucediendo hoy. Ahora se puede importar Se han vino. abierto muchas importadoras pequeñas y no tan pequeñas que están trayendo vinos de afuera. Sí, porque en algunos lugares encontrás, pero en Sí, muchos claro. no. Okay. Es un mercado más de nicho porque, de nuevo, es un mercado de poder adquisitivo. Es muy caro por las... Sí, Sí. es notable porque los vinos realmente caros de Argentina son más caros que los vinos caros del mundo, digamos. Vos en Argentina vas a una góndola y encontrás un vino a $450 la botella. Sí. Que es una rareza, pero existe. Sí. Y de $450 a $50, que es donde más o menos arrancan los vinos importados en Argentina, hay de menos, pero no importa, el spread es gigantesco. Entonces hay mucho espacio para llenar con vinos de afuera. Sí. Hace poco hubo un salón de vinos de España aquí en Buenos Aires. Hay permanentemente gestiones de vinos de Francia, algo de Estados Unidos hay. Australia también llega, Nueva Zelanda también. Sí, entonces si querés conseguir, se consigue. Si querés conseguir, siempre, se consigue. Okay, se consigue. Okay. Y es un mercado, sobre todo Buenos Aires, donde sí hay un circuito de vinos importados. Sí. Es de nicho, sí, es de nicho, pero también los vinos premium del mundo son circuitos de nicho. Sí, exactamente. Bueno, entonces, sí. en ese mismo circuito vos te encontrás importado. Y sí pienso que es interesante porque calibra un poco el mercado en términos de precio, lo calibra un poco mejor. Ahora, de nuevo, Argentina es un país inestable en ese sentido. Entonces, ahora con un dólar barato y con apertura de importaciones, hay mucho vino importado y hay compañías que se están metiendo en la importación. Sí. Pero bueno, de acá al año que viene, que son las próximas elecciones, hay que ver cómo sigue. No, pero me gusta eso de estar acá y es como, tenés todo un shop y es todo Argentina, entonces ves todo del país que es como specialty en Argentina, que exactamente. Está muy interesante eso. Y otra cosa interesante del y podés llenar todo un shop con... Completamente, entonces, pero completamente. Y hay muchos estilos de vino. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, era menos la diversidad. Si quiero algo ligero, tengo. Si quiero algo full body concentrate, tengo. Entonces, eso hay, pero obviamente no vas a poder imitar un vino de Napa o de Champagne o cosas así. Entonces, pero a ver, ¿querés buenas burbujas? Hay buenas burbujas. Sí. ¿Querés vinos ligeros tipo, no sé, Loire? También los hay. Sí. Vinos tintos me refiero. ¿Te querés acercar lejanamente a algún vino gallego en blanco? Hay algunos razonables. Y vinos que están aged, que por acá hay, el Malbec tiene esa estructura, tanino y todo lo que puede para aged, entonces también puedes degustar eso. Pero nada, era una pregunta interesante porque siento que si ves autos de otros lugares, ahora ves vinos de otros lugares, es como interesante cómo cambia el dinámica del... Es muy dinámico eso. Sí. Y pienso que va a traer un buen coletazo en el mejor de los sentidos porque va a sofisticar, va a generar un circuito de consumo que tenga otras aspiraciones. Y lo del vino es lindo comparar. Bueno, justamente. Por eso pienso que es interesante. Lo que sí sumo es que el argentino en realidad tiene un setting de paladar muy al vino argentino y muy al Malbec. Entonces, si un vino no es plush, no es un poquito aterciopelado, no tiene fruta definida, le va a costar. Lo que no significa que no lo beba, pero la primera impresión va a ser distinta. Mira, terminando ahora esta muy buena conversación, te quería preguntar unas cosas que son un poco más divertidas, pero para vos la mejor uva para asado, ¿qué es? La mejor variedad. Te iba a preguntar el mejor vino, pero no. No, la mejor variedad, la mejor variedad. Variedad, ya sé que asado tenés muchas comidas diferentes, tenés molleja, tenés entraña, pero si vos decís, traigo una uva que va a ir con todo. Sí, yo pienso que el paladar universal es, llamémoslo así, un Malbec de Luján de Cuyo,
que es, Ok. es un paladar un poquito Que es la blues. zona justo abajo de la ciudad Exactamente. antes que entras a Valle de Justo al Uco. sur, sí. Es Ok. una zona que históricamente se concentró por la altura y por los suelos que tiene en desarrollar ese Malbec amplio, de paladar amable, aterciopelado. Y ese estilo con cualquier asado funciona bien, no te vas a equivocar. Ahora, ¿querés ser un poquito más edgy? Y sí, claro, hay unos Cabernet Franc que tienen un poquito más de tono Sí. y otras ideas y otro perfil que también funcionan. O mismo Cabernet Sauvignon, que también va muy bien. Unas mollejas con un vino blanco crispy es lo mejor que te puede pasar. Digo, Eso se sí, puede sofisticar sí, sin ningún problema, muchísimo, sin ningún muchísimo. problema. Me Pero gusta hay, el Malbec de Luján de Cuyo, de las compuertas, esa zona, es una pero belleza. también el Cabernet de Agrelo, también que tiene Claro. esa como that roundness Exactamente. that I Roundness love. es la palabra, The exactamente. roundness that I love. El vino más viejo que tomaste? Fue hace poco y eso fue en Estados Unidos. Un misterio de la vida. Fui a una cena de Vinus casualmente, en el contexto de Vinus Icons, y era una cena de Chateau d'Yquem. De Chateau d'Yquem. Sí, y Chateau d'Yquem trajo X añadas y la más vieja que trajeron era 1948. Y yo dije, fla, este viaje Wow. es un viaje extraordinario, digo, un buen gran vino, me voló la peluca, pero hubo en esa mesa un coleccionista que trajo para compartir una botella de Yquem de 1893. Es el vino más viejo que he probado. Estaba marrón, me imagino, No, estaba vos sabés que oscuro. no, estaba impecable el vino, que era lo mejor de todo, porque los vinos con azúcar, No, pero el color cambia, ¿no? De el Yquem. color sí, por supuesto, no, Sí. no es un vino, no es más un vino amarillo, ni Sí, 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 dorado. no, no, no. Vira al marrón caoba, pero no estaba oscuro, era un vino brillante, tenía un color delicioso. Después te muestro una imagen. Y rico. Buenísimo, No estaba estaba buenísimo. pasado con Neil, me imagino. No, sí, justamente, pero ese es el vino hasta ahora más viejo que he probado. ¿Y Pero qué no me? pienso retirarme, voy a seguir buscando vino viejo. 100 puntos, 110 No, puntos. esos vinos no se pueden No, evaluar, no se pueden evaluar. Es difícil evaluar Lorenzo eso. Pasquini, ¿no? Exacto. Argentino, italiano. No, Bueno, él Lorenzo trabajó acá. aquí. Acá, ok. Yo lo conocía de cuando él trabajó aquí en Cheval de Ah, ok. Santos. No, cuando visité Ikem con él, No, un agrado sí, verlo, sí. muy buena gente, Sí, muy, sí. muy Y buena buen gente. técnico, aparte. ¿Eh? Y buen Sí, sí, técnico. sí. Ahora está por ahí. Y en casa, ¿qué te gusta tomar? Porque tu esposa también tiene un wine shop. Sí, Te llamaré el viernes, te llamaré el viernes, sí. que me encantó el lugar, pero cuando vos estás en casa, ¿tomás Es mucho vino o tomás es agua un en casa? bookshop y un wine shop al mismo tiempo. Las dos cosas. Es un good pairing. Eso es un Exactamente, good good pairing. parent. Pero porque ella es editora y se dedica a los libros y yo la introduje al mundo del vino. No es que ella no tomara, pero sí, la formé mucho. Un casamiento de Sí, los dos. exactamente. Entonces ella armó ahí un negocio que es de ella en ese mismo sentido. En mi casa se toma Ok, mucho vino. ok. Lo que desaparece, porque si vas a la cava es lo que no vas a encontrar, son todos los estilos ligeros de vino y todos los estilos anclados en buenos blancos, digamos. Yo soy un bebedor, me considero a mí mismo un bebedor de vinos blancos y un bebedor de vinos tintos ligeros. Sí. Los tintos más opulentos los bebo, me encantan, pero los elijo menos. Entonces, en la Ok. diaria Es lo tomo que toma todo lo Joaquín en demás. casa. Exactamente. Exactamente. Me gustan los Sauvignon Blancs de acá, son muy... Otro perfil. Sí, sí, Otro sí. perfil. Sí, muy El ricos. Sauvignon es el más incómodo de todos porque tiene esa cosa muy cítrica, al mismo tiempo muy herbal, con un paladar un poquito más delgado que otros, Sí, de muy elevada acidez. Pienso que es un muy lindo estilo. A mí me gusta personalmente el universo del Chardonnay de altura, sí. que tienen esa acidez más alta. Para un Chardonnay un poquito incómodo, se parecen un poco a algunos vinos de Borgoña, pero con una madurez muy completa. Entonces Buenísimo. tiene un Sí. perfil más atractivo. No sé, son Me gusta el estilos. Chardonnay, es un Me vino de encanta. enólogo. Siento que hay mucho que puedes hacer Semillón, para... semillón, sí, me huele la eso también. peluca. Sí. ¿Cocktail favorito que tomás? O sea, ¿te Tomo, gusta Fernet y tomás Fernet y Coca o no? no tomo Fernet con ¿No? coca. Ok, Tomo poco y nada, tomo ok, poco y nada. Pero, ok. pero el problema del Fernet con coca es la coca, no el Fernet. Entonces, no tomo Fernet con coca, sí tomo algunos amargos, más con soda, ¿No te tipo llevas un vermú. viajero a la oficina? No, no. Cócteles tomo poco, pero porque tengo un paladar vinero. Sí, Yo considero, realmente lo considero, que el vino es la bebida perfecta.
tiene todas las ocasiones, para todo hay Sí. un vino y lo otro que Bueno. tiene es que tiene una magia en la manera de beber, en la velocidad en la cual lo consumís, que nada, vos vas a una barra de un bar y te pedís un vino blanco por copa y es buenísimo. Y Sí. vas a un restaurante, te vas a un día, el vino cubre cubre todas mis expectativas de bebida. Y para vos, tomar un vino con un ídolo, ¿quién sería? Como, no sé, un Charly García, Sí, con alguien Charly García me tomaría un vino. Sí, Sí, me y tomaría un vino. podés todavía. Está, Todavía puedo, sí, todavía puedo. Pero él sería alguien que te Sí, gustaría. sí, Charlie Ok. es un personaje que me gustaría conocer personalmente, de verdad. Eh, sí, definitivamente. Sí. Y no sé, en el mundo por ahí de los libros, con Martín Coan también me gustaría, que es un escritor que a mí me copa de aquí. Sí. Con Becerra, que era alguien a quien admiraba mucho, ya me tomé un vino. Mm, Pero bueno, sí, en el mundo te diría buenísimo. que en ese mundo me siento más cómodo, sí. Y perdimos también a alguien muy importante del vino acá en Argentina, Michel Sí, sí, Roland. efectivamente. ¿Te acordás la última cata que tuviste con él o Sí, algo que te enseñó? mira, yo la primera vez que conocí a Michelle, hace muchos años, para mí fue una charla bien ilustrativa, porque eso fue poquito tiempo después de la película Mondovino. Sí, Fue la primera vez que tuve un tete a tete y yo me encontré con una persona que no era lo que había reflejado la película. Yo fui con algún prejuicio a esa charla. sí, Y un tipo muy cálido y con una intuición para el vino extraordinaria, o sea, un fuera de serie en ese sentido. sí. Eh, que al mismo tiempo a la industria argentina fue una figura muy clave, porque es un tipo que le dio respaldo al vino argentino a nivel internacional, porque él ya era un enólogo conocido cuando empezó a trabajar en Argentina. Él vino a trabajar en 1989. Eh, yo lo entrevisté, tuvimos ese tete a tete después de la película, poco tiempo después, habrá sido 2005, 2006, exactamente no me Sí. acuerdo. Y eran dos perfiles muy distintos, el que mostraba la película versus lo que él es. Pero era un gozador, un tipo que le encantaba vivir, le encantaba beber. Llenaba un cuarto con su Claro, energía exactamente, exactamente. y Y trajo te digo eso. más, nunca fui fan del estilo de Michel Roland. Entonces discutíamos, o las pocas veces que discutimos, porque, digamos, no, tampoco yo soy más respetuoso por esas cosas, pero cuando catamos yo le hacía preguntas muy incisivas acerca de cómo trabajaba él su estilo. Y con los años me di cuenta algo, y escribí sobre eso en oportunidades de catar esos vinos. Él había vinos que hacía realmente muy bien y eran los vinos que él cortaba, donde él hacía las cosas, Sí. donde él se ocupaba del principio al final. Y después tenía un negocio muy grande de Por un asesoría, consultant, ¿no? No estás haciendo consulting, todo el exacto, tiempo. donde el estilo de Michel Roland era una caricatura de lo que él sabía hacer muy bien. Linda Flor, ¿cuál era? ¿Era su bodega? Linda Flor era, Sí. sí, es un vino de él, pero el Valdeflores se llama, básicamente, sí, Ah, ok, efectivamente, sí. ok. Nada, era eso, como su vino también quizás no eran el estilo que le gustaban a todos, pero la estructura, los Sí, taninos, esos vinos los probé con con muchos años, décadas sí, 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 y efectivamente. pensé que era un Sí, vino de 3 años y era un sí, vino de 30. justamente. Entonces, nada, En este contexto Argentina le hacía cosas muy interesantes. sí, Eh, pero bueno, vuelvo a decir, no sé, cuando probaba o cuando probabas los vinos que hacía en Chile, para tomar el ejemplo de Apalta, Clos Apalta, ese vino durante muchos años él tuvo el día a día, hacía los cortes, estaba muy encima, y siempre fue un vino muy destacado en el estilo de él, en un lugar como Apalta, que es difícil de hacer ese estilo, porque es un lugar ya de por sí opulento. sí. Eh, Tenés que como entender muchos lugares y todo bueno, lo viajar mismo te y pasa con Yacochulla, que son vinos que tienen un ADN muy Roland, Chacochulla en en Cafayate, en el Cafayate, norte de exactamente, Argentina. exactamente. Sí. Donde ese vino siempre fue un vino muy potente, pero al mismo tiempo muy rico, muy bien hecho. Eh, y si esos dos vinos, por ejemplo, sobre todo Yacochulla, te sentás a probarlo con un prejuicio de fruta, yo quiero que el vino sea ligero, y estás perdido, ¿no? Sí, sí, Pero sí. perderte la emoción y la profundidad de ese vino es difícil. Es probable que no sea un vino que yo elija en una carta, Sí. porque es un vino muy potente, Sí, pero más que allá creo que es la pero energía y tenés que probarlo. es lo que necesita el mundo de vino para Exacto, sobrevivir, es ese exacto, amor, esa felicidad y esa exacto. energía se ve en la botella y Estoy en de el acuerdo. vino. Acá estamos con Joaquín Hidalgo,
le quiero decir muchas gracias a Gonzalo acá en Romané Wine Experience, que Lindo estamos boliche. en la... Lindo boliche. Sí, lindo boliche. Gracias a todos por escucharnos hablar acá. Y nada, Joaquín, Placer. gracias por estar acá, my friend. Gracias Thank you por so la much. entrevista. Thank you. Thank you very much.